Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Muy bien, vamos a hacer esto, lo que acabamos de escuchar en la intro, a escuchar la Biblia en partitura. Qué interesante, dos cosas maravillosas. La Biblia, la palabra de Dios, la que Dios nos ha querido contar y que no lo tenemos que imaginar o interpretar porque está escrito, está consignado, su palabra la tangible, cercana, comprensible para nosotros y luego transmitida a nosotros y traducida, por así decir, al lenguaje musical. Esa bella tradición musical, sobre todo occidental, tan bonita y tan extraordinaria. Eso es lo que vamos a hacer y en concreto, señor presentador, copresentador. Saludos. En concreto, ¿qué parte o sección o qué es lo que vamos a escuchar en este programa 106? Pues hoy, en el programa número 106 de la Biblia en partitura, escucharemos fragmentos musicalizados de la primera carta a los Corintios y de la carta a los Gálatas y la sección de música y cine conmigo. Y recientemente bautizada. La Biblia en el cine. Biblia y cine, ¿no? Biblia y cine, sí. Biblia en el cine. Y la sección triunfante. Hay que ajustar las preposiciones. Biblia y cine. Biblia claro. En el cine. ¿Biblia y cine no te suena mejor? Biblia contra el cine, no. Biblia no contra el cine, no, hombre. Biblia y muy bien, nos parece bien. Y la sección triunfante del padre Gonzalo Barbet, que bueno, pues ya la lleva haciendo. Ya está consolidada, claro, nos está haciendo este recorrido tan interesante de escuchar a los patriarcas del Antiguo Testamento en la música. Es un fijo discontinuo. Exactamente. Bueno, pues en esta temporada también vamos a consolidar la idea de que en cada programa tendremos dos secciones. De momento, pues en estos programas que estamos escuchando, el criterio del bloque fundamental central del programa es escuchar algunas cartas del Corpus Paulino. El programa anterior escuchamos fragmentos de la carta a los romanos, en este escucharemos algunos fragmentos de Corintios y uno de Gálatas, el próximo también escucharemos de otra carta paulina, pues mantendremos estas dos secciones, Biblia y cine y la sección triunfante del padre Gonzalo Barbet. Y antes de ponernos con ello, recuerden que el Twitter del programa es @BibliaArtitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tiene la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También puede ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Dicho lo cual, comienza en Radio María España, La Biblia en partitura. Y como decíamos en el sumario, vamos a escuchar fragmentos en primer lugar, de la primera carta a los Corintios. Pero yo pienso ¿qué te parece? Aquí tengo a Sergio y ya está el padre Gonzalo. Yo creo que hoy, para cambiar así el ritmo, ¿qué os parece si empezamos con la sección triunfante? La sección que ya, el triunfante es por la sintonía tan triunfante, tan triunforosa del padre Gonzalo Barbet. ¿Empezamos con la sección del padre Gonzalo? Hoy van a abrir los telediarios con que cedes la primera pieza de la Biblia en partitura a una de tus secciones. Bueno, de las secciones que te vienen a hacer. Bueno, al final voy a poner como sección fija, vamos a zaherir al presentador. Eso mola mucho. Bueno. Así que bueno, pues venga, vamos a darle paso al padre Gonzalo Barbet, a su sección triunfante que nos encanta, y a ver qué nos trae hoy. A ver qué patriarca nos toca. Así es, esto significa que llega de nuevo la sección triunfante, escuchamos menos hablar al padre José Luis, en cambio escuchamos más al padre Gonzalo Barbet. Bienvenido, ¿con qué patriarca vamos gracias. Hoy? Pues hoy seguimos avanzando, pero no vamos a cambiar de patriarca. Moisés, que es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, pues yo creo con la venia del padre José Luis, director del programa, aunque hable menos en esta sección, pues podemos dedicarle un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo a Moisés, porque ciertamente de los libros del Pentateuco es, aunque el experto eres tú, padre José Luis, creo que es probablemente el personaje que más tratamiento recibe
con bastante diferencia. También es verdad que de los 5 libros del Pentateuco, 4 tratan sobre Moisés. O sea que... Sí, es verdad que cuando, sobre todo en esa época barroca, que cuando están ahí buscando correlaciones entre la situación sociopolítica con el Antiguo Testamento, justificaciones y demás, y actualizar, yo creo que ese momento en el cual el pueblo es liberado, pues siempre que había un rey que liberaba a su pueblo de los enemigos, es como, soy como el nuevo Moisés que os he liberado y tal y cual. Entonces hay como muchos compositores, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Federico, que es como, oh, mi gran rey, tal y cual, ¿qué quiere usted que haga? Ah, pues le voy a tal. Y entonces yo creo que en ese momento del barroco aparece tantas veces musicalizado el señor Moisés. Pues es ciertamente la historia del Éxodo, ¿no? Y es del triunfo de Dios a través de la liberación de Israel y el paso del Mar Rojo y el camino por el desierto. Es ciertamente un tema, claro que sí, muy propio del barroco, porque es un tema muy triunfante de salvación, de éxito, de hecho, desbordamiento, de exuberancia. De hecho, yo en esta segunda sección que dedicamos a Moisés y en concreto al oratorio Israel en Egipto de Händel, el HWV 64, si en la pasada sección escuchamos la primera parte del oratorio, hay un homenaje a esta sección que en donde está musicalizado el canto triunfal. Así es. Capítulo 15 del Éxodo. Así es, en la primera parte, pues remitimos al programa anterior. Händel dibujaba con ese colorido impresionante los llantos del pueblo elegido y la intervención de Dios que manda a Moisés. Luego después, aunque no nos dé tiempo a escucharlo, pero también merece la pena, si pueden luego escuchar ustedes, va recorriendo cada una de las 10 plagas, prácticamente de una manera visual, musical, o sea, que si uno cierra los ojos puede ver a las ranas, los mosquitos, los tábanos, el granizo, en la sombra. Narra también el paso del Mar Rojo y cómo Dios vence a los egipcios al sepultarlos en las aguas, y toda la segunda parte es una paráfrasis de Éxodo 15, ese cántico triunfal, si se acuerdan, en la vigilia pascual, después de la lectura precisamente del paso del Mar Rojo, la tercera lectura de la vigilia, se canta siempre el cántico de Moisés, que dice precisamente así: Cantad al Señor, pues ha triunfado con gloria, caballo y caballero fueron sepultados en el mar. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Pues todo ese canto lo musicaliza Händel, nosotros no vamos a escuchar todo, pero vamos a escuchar por lo pronto el comienzo de la segunda sección. Vamos a ello.
Es que esto es la música triunfante que yo me zallero al Padre Gonzalo diciendo qué tal, pero es que a mí me gusta más que a él. Entonces esta música, como decía el gran Benedicto, que decía que bueno, que esto es el barroco, que es como exceso. No, señor, el barroco es la expresión de la confianza en el futuro y en la esperanza de que Dios ha triunfado y por tanto nosotros vamos caminando hacia el triunfo, no hacia la nada. Por tanto, el arte tiene que expresar pues esa cosa maravillosa. Y por tanto, la Biblia en partitura es un 80% barroco. Pues como es, el 20% también barroco. Es que es lo que necesita este mundo. Bueno, pero vamos precisamente es bonito, si no están podido escuchar de este coro, que, como digo, comenzaba la segunda parte, la narración del cántico triunfal de los israelitas al pasar el Mar Rojo. Es impresionante, ¿verdad, Padre José Luis, cómo vas todas esas subidas y bajadas musicalmente, cómo va elevando el corazón hacia lo alto, ¿no? Un poco haciendo esa diferencia entre los egipcios que se han quedado en lo profundo del mar, en lo más hondo haya caído porque arrojó en el mar caballo y caballero. Pues, sin embargo, los israelitas atravesando el Mar Rojo suben a lo alto de la montaña, ¿no? Hay como un contraste precioso que musicalmente, pues, pues queda, vamos, se graba en el corazón y ciertamente invita a mirar hacia lo alto. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta segunda parte, la continuación de lo que acabamos de escuchar. Es un dúo de dos sopranos en el que continúan ese cántico triunfal diciendo: el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Seguimos pronto escuchando ese cántico triunfal, ese triunfo de Dios en el Éxodo, el canto Éxodo 15. Que canta Moisés, Eso así es, y todos los hijos de Israel.
Pues esto era también, seguimos escuchando al profeta Moisés, el capítulo número 15 del Éxodo, en la versión de Händel. Antes nos decía el padre Gonzalo, en el primer episodio del profeta Moisés, que había otro oratorio de Carl Philipp Emanuel Bach, también sobre este mismo tema, Así sobre es, de Moisés. hecho, que se llama prácticamente igual, los israelitas en el desierto. No dice los israelitas, Israel en Egipto, pero Carl Philipp Bach, los israelitas en el desierto. Que yo creo que podemos comparar, ¿no? A ver cómo narra musicalmente estos mismos episodios el bueno de Bach Jr. Carl Philipp Emanuel, pues dicho, queda contratado para el próximo programa. Fenomenal, es maravilloso autocontratarse. Claro. Gracias, padre Gonzalo. Hasta aquí la sección triunfante. Gracias, padre José Luis. Bueno, pues muchas gracias, padre Gonzalo Barbet. De momento, como es un fijo discontinuo, nos toca despedirle hasta el próximo programa. Que seguirá con otro patriarca. Efectivamente, y continuamos. Y continuamos nosotros. Bueno, empezamos con lo prometido, que es escuchar fragmentos de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Bueno, así como el programa anterior escuchábamos fragmentos de la carta a los romanos, San Pablo no había estado nunca en Roma, pero sí que les escribe esa carta para reafirmar su fe y sobre todo para recordar que aunque algunos de ellos provenían de la gentilidad, es decir, no eran judíos y otros sí eran judaizantes, no obstante todos creían en el mismo Señor. Sin embargo, en Corinto sí que había llegado San Pablo, sí había sido él quien había anunciado el Evangelio, había estado allí y allí tiene una correspondencia, posiblemente les escribía más de 2 cartas, pero se han conservado estas 2. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar un pequeño fragmento del capítulo 5, en concreto de los versículos números 7 y 8. En esta parte Pablo les escribe a los corintios porque, oh sorpresa, dentro de la comunidad hay divisiones. Primero habla de qué es lo que pasa, les anuncia el famoso fragmento de cuál es la sabiduría de Dios en Cristo, que para unos es locura, para otros es un escándalo, y en el capítulo 4 habla de la importancia de los predicadores y cómo la comunidad les tiene que hacer caso, y en el capítulo 5 habla de 3 grandes abusos. Empieza por el caso de un incestuoso y en este contexto dice los versículos de 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8 dice: barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Bueno, pues entre otros, esto lo tiene musicalizado el señor Giovanni Perluigi da Palestrina, un viejo conocido nuestro, uno de los autores que más textos de la Biblia yo creo que ha musicalizado, más números de música tiene en su catálogo, y esto en concreto aparece en el motete Expurgate Vetus Fermentum. Esto sí que es latín macarrónico, es decir, barrer la levadura vieja, literalmente se llama Expurgate Vetus Fermentum. Bien. Está compuesto a capela, como la música de Palestrina, es decir, sin instrumentos, para 8 voces, es decir, 2 sopranos, 2 altos, 2 tenores, 2 bajos. Dura aproximadamente unos 3 minutos. Y la primera parte del motete no, pero, esta es la primera parte del motete, y la segunda parte de este motete realmente cita Romanos 4, los versículos 24 y 25, pero comienza con barred la levadura vieja para ser una masa nueva. Escuchamos 1 Corintios en versión de Palestrina.
Acabamos de escuchar el motete Barret, la levadura vieja de Palestrina. Que Palestrina va a ser protagonista en este programa, no porque hayamos elegido obras de él, sino porque es verdad que la carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, no aparece muy musicalizada en muchos compositores, los grandes compositores, no vamos a escuchar ni a Bach, ni a Händel, ni a Vivaldi, no digo más. Bueno, ahora vamos a escuchar a Bach, pero no al padre, vamos a escuchar a uno de sus hijos, en concreto a Carlos Felipe Manuel, es decir, a Carl Philipp Emanuel Bach, porque tiene una cantata para el domingo de Pascua. Estábamos hablando fuera de micro con Sergio el sentido que acabamos de escuchar de esta alegoría que cuando está hablando del incesto San Pablo, de ese pecado del incesto, coge la imagen pascual de los panes ácimos, es decir, como todos recordamos que los judíos, pues ahora que se ha popularizado tanto los panes de masa madre, pues ellos hacían eso, es decir, con un poco de masa fermentada, es decir, con levadura, pues hacían los panes, pero no con toda la masa fermentada, sino que apartaban una parte antes de cocer y cocían el pan, y con la parte que habían apartado le echaban más harina, se fermentaba todo y al día siguiente volvían a hacer pan. Entonces, con un poco de levadura que te dieran tus padres, pues ya tenías levadura, la ibas conservando, se iba acrecentando, cada vez encima era mejor, estaba más fermentada y se hacían los panes de siempre. Menos el día de Pascua, que como eso se hizo una alegoría del pecado original, pues igual que tus padres te han dado levadura, también has heredado de ellos el pecado, pues para expresar que en la Pascua Dios viene y libera del pecado, en la Pascua se comían los panes sin fermentar, sin levadura, es decir, sin la imagen del pecado. Por tanto, panes ácimos. Y aparece en los textos pascuales aparece el pan ácimo, nuestra víctima inmolada y demás. Bueno, pues para el domingo de Pascua, Carl Philipp Emanuel Bach compone esta cantata que tiene el número de catálogo H803 /WQ 244. Saludos a don Antonio por este alemán, que es Gott hat den Herrn auferweckt. God es Dios. Eso, exactamente, eso iba a decir, sí. No, es Dios a él el Señor, bueno, no lo sé. Dios resucitó al Señor, fin de la conversación, que esto es un principio importante. Dios resucitó al Señor, que es la cantata para el domingo de Pascua, compuesta para orquesta y coro, un coro de sopranos, altos, tenores y bajos, y 3 solistas, una soprano, un tenor y un bajo. Se estrenó en Hamburgo el 25 de abril, que sería el día de Pascua, de 1756. Toda dura realmente la cantata, es muy larga, dura 25 minutos, pero vamos a escuchar solamente un fragmento. Tiene una compleja historia de composición por las reelaboraciones que sufrió. El coro inicial, que es lo que vamos a escuchar, cuyo texto es este versículo de San Pablo, capítulo 6, 14, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Parece que es una parte que ha permanecido siempre. Musicalmente está escrito con el lenguaje común en el barroco para expresar el triunfo y el júbilo, trompetas, tambores y el coro repitiendo este texto bíblico. El resto de la cantata que no vamos a escuchar son corales y arias que fueron escritas por un predicador, no son textos bíblicos, por el predicador de la corte de Hamburgo, Coccius. Bueno, pues vamos a escuchar cómo sonaba en Hamburgo el día de Pascua el texto de San Pablo 6:14, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder, en versión Carl Philipp Emanuel Bach. 3 minutos.
Acabamos de escuchar el coro inicial de la cantata Dios resucitó al Señor de Carl Philipp Emanuel Bach. Siempre tiene que haber un Bach. Exactamente. Bueno, he de decir que el nombre de la sección triunfante que hemos escuchado hace 10 minutos con el padre Gonzalo Barbez es una frase, una gracia que nos traemos entre los dos, porque esta música tan triunfante de vamos a celebrar la Pascua, nada de tal, venga, trompetas, timbales, tambores, el coro a todo lo que da. O sea, si ha resucitado el Señor, no vamos a andar aquí poniéndole pegas y contrabas. O sea, tiene que ser esto, pues eso, triunfante. Y entonces surgió ahí el nombre de la sección, decir, pues esta iglesia y esta espiritualidad triunfante, pues es la que nos gusta. Hombre, pues ya ha resucitado el Señor. Así que muy bien, Carl Philipp Emanuel, por darnos un ejemplo de lo que es la música triunfante y la espiritualidad triunfante. Tan del barroco. Si Dios ha triunfado, pues venga, que se note. Bueno, vamos a escuchar ahora, claro, decía antes que 1 Corintios no está muy musicalizado y, por ejemplo, ¿cómo es posible que 1 Corintios 11, 23 y 24 esté tan poco musicalizado? Pues no lo sé, juzguen ustedes, pero 1 Corintios 11, 23, 24 dice el texto, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a su vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entregó por vosotros. Haced esto en memoria mía. Pues es que, claro, nuestros hermanos separados, que se dice muy piadosamente, pues como digamos que la perspectiva del valor de la Eucaristía es diverso a la tradición católica, pues yo creo que los músicos de tradición no católica pues no se han centrado mucho en poner música a estos textos. Así es que nos tenemos que aparecen solo en autores católicos, por ejemplo, en el señor Palestrina. En concreto tiene dos versiones, dos motetes, sobre este texto tan crucial para nosotros, tan eucarístico. Vamos a escuchar los dos, en este caso, seguidos. El primero es el motete Dominus Jesus in qua nocte, que es lo mismo en el latín macarrónico, el Señor Jesús en esta noche, que está compuesto a capela, a 5 voces, tiene duplicado los altos y está publicado en el segundo libro de motetes, compuesto en el año 1572. Dura aproximadamente 5 minutos. A ver cómo suena en este estilo del Renacimiento de Palestrina y a capela en las palabras de la institución de la Eucaristía, según las cuenta San Pablo, las relata San Pablo en la primera carta a los Corintios.
Acabamos de escuchar el motete Dominus Jesus in qua nocte de Palestrina. Y ahora otro motete inspirado en los mismos versículos, también de Palestrina, pero muy distinto, los versículos 23 y 24 del capítulo 11, pero que se llama Fratres ego enim accepti a capella, compuesto para 8 voces, 2 sopranos, 2 altos, 2 tenores, 2 bajos, que fue compuesto por Palestrina también en el año 1617. Es un poquito más breve, pero está, como digo, inspirado en estos mismos versículos de la primera carta a los Corintios, en los que San Pablo relata la institución de la Eucaristía.
Bueno, pues esto era la segunda versión del motete de Palestrina en la que relataba la institución de la Eucaristía según San Pablo. Y hasta aquí estos 5 fragmentos que hemos escuchado, cuatro fragmentos, 3 de los cuales de Palestrina, de la primera carta a los Corintios, y esa versión de Carl Philipp Emanuel Bach del Dios resucitó al Señor de entre los muertos, también de primera Corintios. Antes de escuchar un fragmento de la carta a los Gálatas, yo creo que Sergio, vamos a... Exacto, porque hacemos un pequeñísimo paréntesis para Biblia y cine, ¿no? Vamos a ello. Suena quizá un poco extraño escuchar eso de Biblia y cine y que te suene el himno de la Champions, pero recordemos que no es el himno de la Champions, ¿no? Pero bueno, en fin, estas cosillas. Bueno, pues hoy nos salimos del binomio Händel-Bach, no solo en el programa, también en la sección. Aquí vamos acordes. Pero bueno, nos quedamos en el barroco tardío, eso sí, porque vamos con el Nisi Dominus de Vivaldi, concretamente con el movimiento número 4 del Nisi Dominus, y que probablemente sea el más famoso movimiento de toda la obra, el Cum Dederit, el aria Cum Dederit. Cum Dederit. Mola, pero ¿no? Este yo creo que me lo sé. Sí, este te lo sabes porque lo pusimos. Porque ya lo hemos puesto. Sí, lo hemos puesto. Pero aparece en otro sitio. No, aparece en Spectre. Claro. Pero con esto abrimos la sección. Ah, claro, o sea, con claro, esto empezamos la sabíamos. sección en Spectre, que salió en la película Spectre, la de James Bond, de toda la vida. Claro, sí, sí. Buenísima. Pues estaba ahí emocionadísimo porque digo, uy, sí, de hecho ya llevo dos de dos. Claro, digo, yo creo que... No, pero hay que adivinar la película. Ah, claro. Hay que adivinar la película, no, pero esta además es que la encontraste tú. Dijiste, oye, yo creo que me suena tal, en una película de James Bond, Spectre, no sé qué, y es verdad, la buscamos y dijimos, mira, pues sí. Y con esto arrancamos la sección, con el Cum Dederit de Vivaldi. Pues lo vamos a ir a buscar esta vez a una película francesa, esta no la vas a adivinar, espero. Ganó 3 César y tuvo una nominación a los Globos de Oro. Se estrenó en 2016 y es un drama sin muchos actores reconocidos. Ya te las busco más difíciles en vista de que esta temporada has espabilado. Así que sí, me he picado. Vamos a escuchar este Cum Dederit de Vivaldi y resolvemos.
Claro, yo hubiera dicho de Spectre, que esta también la sé, pero, pero más fuera de esto ni idea. Esta ya la hemos puesto, no te suena, ¿no? No. Bueno, pues... Más allá de Spectre, no. Bien, bueno, volvemos a recuperar terreno El trono. en la sección. La película se llama, no le vas a saber, era complicada, se llama Divinas, es complicada. Esta era una película que sigue los pasos de un adolescente que vive en un suburbio de París y encuentra junto a su mejor amiga pues la forma de ganar dinero traficando. Entonces la protagonista pues lleva el estilo de vida que le gusta, así codearse con los malos, poderosos, las clases bajas, tener dinero para gastar, el punto de adrenalina de que te pueden pillar ahí traficando, no sé qué. Pero bueno, todo muy virtuoso. Sí, bueno, pero hay que entender, no somos ellos. Entonces, bueno, no sé, quizá no lo entendemos porque no somos ellas. Bueno, ¿qué más da? Cada uno le gusta lo que le gusta. En ese proceso conoce sin quererlo a un bailarín que es una persona así decente, entonces pues se enamora de él y tiene ese proceso de decir, vale, ¿en qué elijo? ¿El amor bien o llevar esta vida mal pero que me da un puntito que me gusta? Bueno, pues entonces se está moviendo todo el rato en ese alambre y podemos encontrar el cum de Derit muy al principio, muy al principio, realmente presentando a las protagonistas. No tienen nada que ver, realmente son dos amigas, la protagonista y su amiga, y se están grabando como para redes sociales, un poco enseñando lo que es el barrio, ¿no? Pues un barrio lleno de inmigración, mucha delincuencia, y de nuevo este texto, o sea, perdón, esta obra no la ponen por la música, pero no por el texto. No, por el texto, la ponen por la música. Por cierto, en esta película también aparece el Dixit Dominus de Händel. Qué curioso. O sea, que incluso en películas que están, o sea, que no tienen un tipo de relato tal y cual, claro. Sin embargo, por la cuestión musical lo ponen, pero claro, el texto es como, pues esto del cum de Derit, esto es de un salmo, del 122, me parece. Del 126, 127, casi. Sí. Y el Dixit Dominus del 109, 110. Eso es, sí. Así que hoy cerramos la sección con dos obras de... Bueno, dos. Hemos puesto una, pero la película tenía dos, así que sobresaliente para mí. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a escuchar un fragmento de la Carta a los Gálatas. Yo creo que es el único que yo tengo localizado, musicalizado, que también es de Palestrina. Es del final de la Carta a los Gálatas, el capítulo 6, en el versículo 14, que dice: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y esto lo tiene musicalizado Palestrina en un motete que se llama como el inicio en latín, Nos autem gloriari, que está por todo lo de Palestrina, a capela, para 4 voces, y está publicado en el año 1564. Realmente es el introito de la misa del Jueves Santo y de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. En este motete la primera parte es estos, Gálatas 6:14, y la segunda parte que vamos a escuchar es el versículo 2 del Salmo 67-66. Lo vamos a escuchar ya, dura un poquito menos de 3 minutos.
Acabamos de escuchar el motete Nos autem gloriari de Giovannita Palestrina. Pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy entonces. Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, www.radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa, que es @bibliaartitura, para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y podrán encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Ahora os dejamos con Esta no es una semana cualquiera, presentado por Luis Antequera. Sean buenos y si no, confiésense. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.